Excelsior, el periódico que atrapó a los lectores. El día 18 de marzo, qué maravilla, mi querida Fabi Guarneros. Este viernes, Excelsior va a cumplir 105 años, testigo de la vida nacional. Te escuchamos, Fabi Guarneros. Así es, mi queridísima Fer. El viernes se cumplen 105 años de este periódico. Sí, mis queridos millennials y centennials, el mundo que hoy conocen, los conflictos bélicos, las crisis sanitarias, las innovaciones tecnológicas, las revoluciones sociales incluso, todo lo que hoy están viviendo y que les parece novedoso y grandioso, tiene antecedentes, tiene pues fundamentos históricos o incluso eventos que son cíclicos, la historia se repite. Y en diferentes épocas, con diferentes personajes, a veces las motivaciones, como el caso de la guerra, son las mismas, el poder, la ambición, el conquistar territorios, pero siempre, siempre hay un testigo de ese acontecer nacional y Excelsior siempre estuvo ahí, siempre ha sido fiel testigo de lo que acontece en nuestro país y en el mundo. Hoy ustedes, mis queridos centennials y sobre todo los millennials, no se imaginan la vida sin una conexión a internet, si no hay señal, si no tienen datos. Me estaban platicando que incluso para las vacaciones, querida Fer, dicen que lo primero que llegan a un hotel es a ver si hay el Wi-Fi, ¿no? Antes de disfrutar la playa, el sol, los juegos. Bueno, imagínense ustedes un mundo sin la televisión de ahora, sin el streaming, sin el Spotify o el iTunes o la plataforma que ustedes utilicen para escuchar música, donde solo había un fonógrafo, un radio, donde no todos lo tenían y además ahora se enteran ustedes en tiempo real de lo que acontece, ¿no? Por los medios tradicionales o por las redes sociales, por donde ustedes quieran. Pero imaginan enterarse de los acontecimientos, por ejemplo, del primer contagio de coronavirus en China o del primer ataque de Rusia contra Ucrania meses después, y además por capítulos, pues así, hace 105 años así era. Pero Excelsior siempre buscó corresponsales, información privilegiada, datos que pudiera tener lo más pronto posible. Por supuesto, tardaban meses en llegar la información, pero iba siendo un referente y en sus páginas se iba contando la historia como sucedía y con una redacción excelsa para irte contando la historia como una novela. Imagínense, Excelsior acercó a sus lectores mexicanos al mundo a través de sus páginas y justo nació en 1917 cuando México estaba saliendo de ese conflicto armado. ¿Saben cuál fue la nota principal? El día que se publicó por primera vez Excelsior fue un domingo 18 de marzo. Los que ya tienen mi edad y saben o les gusta el oficio saben cuál es, porque incluso en cada aniversario Excelsior trata de reproducir esa portada. Pero mis queridos millennials y centennials se van a ir de espalda cuando les diga que la primera nota que publicó Excelsior era de Rusia, lo que estamos viviendo hoy. Era la abdicación del zar Nicolás II y su arresto en el Palacio de la Duma. ¿Y qué creen? La emperatriz fue deportada a Kiev. ¿Les suena Kiev? Y los grandes duques enviados a la península de Crimea. ¿Les suena también? Pues 105 años después, querida Fer, Rusia sigue en las primeras planas de Excelsior y de otros periódicos por la invasión de Ucrania. Por eso les decía, la historia a veces cíclica, repetitiva, los fundamentos, argumentos, pues a veces son los mismos, el poder, el dominar, el quedarse con pues los recursos de otros, como el gas, como el petróleo, como el oro, como lo que sea. Entonces, Excelsior ha estado ahí, pero les decía que Excelsior nace cuando nuestro México estaba saliendo de este conflicto revolucionario y entonces, ¿cómo le hizo para convertirse en un adorado de los lectores? ¿Cómo los atrapó? Pues justo involucrándolos con una dinámica distinta. Por ejemplo, en el primer número se publicó una tira cómica, El Capitán Tiburón, creado por Rudolf Dirsky y a la cual se le nombró El Capitán y los Niños. Ahí empezaron las tiras cómicas. Excelsior incluye una sección dedicada a las mujeres, la primera sección para las mujeres, evidentemente con el pensamiento antiguo, ¿verdad? Era una extravagancia en ese momento tener una sección para mujeres y justo
ubiquen a ese México de empistolados, de finales de la Revolución, de machos empistolados. Adivinen cómo se llamaba la sección. Se llamaba lo que interesa a las damas, a las damas. Y ahí se publicaban ideas y recomendaciones para las mujeres. Por ejemplo, hoy nos moriríamos de la pena las que somos feministas, pero fíjense, sí, niñas, sí, hay que esperar el amor, porque el amor es la flor de la vida, pero no hay que confundir el amor con el noviazgo. Es más, el noviazgo es el enemigo del amor, porque estraga el corazón con juegos vagos, en disposiciones malsanas y lo imposibilita para la verdadera bendición de la suerte. Fíjense la redacción, el momento, y lo que te estaba diciendo es que cuidaras tu virginidad, ya en términos de la actualidad, ¿no? Pero bueno, era eso, así se hablaba y había que contar. Hoy nos puede decir, hoy, no, qué barbaridad, ¿no? Cómo esos criterios, ya esos no aplican para el mundo de hoy, en donde incluso hay el poliamor y nosotros los cuatro y no sé qué tanto. Pero ¿qué es? Es un testimonio, un testigo de ese momento de la historia. Entonces, cuando alguien, ustedes en sus trabajos escolares, los investigadores, los sociólogos, quisieran recordar cómo vivía el México de ese entonces, de hace 105 años, pues las crónicas periodísticas te dan esos elementos de esa vida cotidiana, de cómo se entendía el papel de la mujer. Pero también había cultura y las carteleras de teatro eran las más importantes. Recuerden que pues el cine todavía no llegaba. Entonces, las carteleras de teatro eran lo más importante y ahí aparece el teatro mexicano, el Colón, el Lírico. Y el teatro principal anunciaba a partir de las 3:30 de la tarde funciones de la zarzuela. Recuerden que veníamos de una influencia española. La Chinchunchán, el Club de las Solteras, un pasatiempo cómico lírico que en lo paso de los años se ha montado con diversas actrices, Silvia Pinal y otras más han llevado al teatro esta obra del Club de las Solteras. El Barrio Latino era otra zarzuela, El Hombre Pañuelo. Fíjense que el primer edificio de Excelsior fue diseñado por el italiano Silvio Contri, quien erigiera el Palacio de las Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Artes, y ambos son de los primeros inmuebles que contaron con un elevador en la Ciudad de México y representaba la vanguardia arquitectónica del siglo XX que empezaba a florecer. Por eso les digo que Excelsior te cuenta no solo los acontecimientos políticos, sociales, mundiales, económicos, sino también te va relatando lo que es la cultura. Hoy, por ejemplo, en las páginas puedes encontrar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la postura de Estados Unidos, de la ONU, de la OTAN, de la Unión Europea, pero también te puedes encontrar los conflictos internos, la migración interna, los desplazados por el crimen organizado, las afectaciones de la pandemia, pero también casos de éxito, como los mexicanos que tan jovencitos están en la NASA viendo cómo un robot que ellos crearon están tomando muestras del planeta Marte, por ejemplo, o de los mexicanos que se quedaron en Kiev como uno de los chefs para darle comida a todos los desplazados de la guerra en Ucrania, o a padres como el de Tijuana, que ha recibido a los desplazados de Aguililla por el crimen organizado. Y también historias de éxito. Y te cuenta la marcha que vimos en la que estuvo Fer el 8 de marzo y te platica cómo las mujeres piensan ahora y cuáles son sus luchas feministas. Estos 105 años, Excelsior ha estado contigo de diferentes formas, con los deportes, con la cultura, con el mundo de los espectáculos, con la vida social y, por ejemplo, con portadas maravillosas como el asesinato del señor presidente de la República, Venustiano Carranza. Aquí se las enseño. Aquí verán los papelitos que hice de mis ejemplares. Este es el libro que sacamos con motivo de los 100 años y fuimos recopilando las portadas y volverlo a tener en mis manos, a olerlo, para compartirlo con ustedes es maravilloso, ¿no? Excelsior, por ejemplo, guarda uno de los pocos testimonios fotográficos del tenor italiano Enrique Caruso durante su visita, la única visita a México en 1919, Fer. Entonces, ahí en esa foto se ve acompañado de Gabriela Besanzoni, contralto italiano, quien portaba un sombrero en la cabeza y ella sostenía un vasito con un pulque y una actitud retadora invitaba al tenor a probar aquella bebida exótica. Y todas estas cosas las puedes encontrar en el archivo de Excelsior. Esta fue una investigación que han hecho los propios periodistas de Excelsior para llevarles a ustedes todo lo que es, Fer,
el periodismo, cómo se hace política y la manera, los personajes, contarte la historia. Yo soy una romántica y yo considero que el periódico se queda ahí, el ejemplar en papel, a pesar de la modernidad, se queda ahí, porque es el testigo de la historia que no se puede borrar, que no se puede pedir que desaparezca de Internet, que no se puede borrar la liga. Lo que ya se publicó, incluso un error ortográfico de dedo, se queda ahí para siempre, pero para que en el futuro, dentro de otros 105 años, la gente pueda acudir y diga, ay, ¿cómo vivían? ¿Cómo transmitían? ¿No? Así es, Fer. Así que los invitamos a que el viernes no se pierdan nuestra edición especial de Excelsior. No, qué maravilla. Bueno, es coleccionable por donde la veas. Y estos millennials deben de entender algo importante, chavos y chavas. Si ustedes no ven el pasado, no hay manera de construir una historia. No hay manera de entretejer nada. Si ustedes piensan que el mundo es de 10 años para acá, de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, pues qué corto criterio hay. Tienen que darse cuenta de todo lo que hubo anteriormente para que justamente se dieran estos fenómenos. Si no hay un valor a eso, pues estamos fritos, no hay manera. Mi querida Fabi, te mando un abrazo con mucho cariño.